Bueno, somos el grupo número 1 de operaciones unitarias, el cual vamos a hablar de los temas de los manómetros, tipo de manómetros, definición de un manómetro, las partes de un manómetro y su clasificación. Este grupo está conformado por Amar Cedeño, Alexander España, Érico Lobón. y Paul Zambrano quien les habla. Y a continuación mi compañero va a empezar. Definición. Un manómetro de presión es un indicador analógico utilizado para medir lo que son presiones de un líquido o un gas, tales como lo que son el agua, aceite o el aire. La mayoría de estos casos se miden bajo una presión relativa. ¿Qué es la presión relativa? Está relacionada con la presión absoluta. También miden lo que son las presiones de diferencial y las presiones de depresión. Suelen usar manómetros de líquidos o de tubos en U, como por ejemplo manómetros en U, manómetros en tubos inclinados, manómetros de oscilación, entre otros. Lo que podemos decir también es que los más utilizados son los manómetros de Bourdon, los manómetros axiales. Tenemos lo que son las partes de los manómetros. En los manómetros tenemos lo que son dos plumillas, una que indica la mano roja, donde es el nivel máximo donde se puede utilizar el manómetro bajo las presiones que se dan en PSI y en bar. Tenemos un puntero, tenemos la sección traversal oval, que esta parte está dentro de lo que es el manómetro, que es lo que acciona lo que es el tubo Bourdon. Tenemos el resorte espiral, que está en esta parte indicada. Tenemos engranajes de piñón, un sector, punta externa cerrada y un extremo abierto. Las instrucciones del manómetro de Bourdon, que es el manómetro más utilizado y más común en el mercado. Aquí lo que está compuesto es en un tubo metálico, planchado herméticamente, cerrado en un extremo y enrollado en espiral. Tenemos elementos estáticos que están compuestos como A, B, C y D dentro de lo que es una imagen que está más abajo, que esto podemos ver. Tenemos el bloque receptor, que es la estructura principal del manómetro. Aquí se conecta a la tubería a medir y a su vez indica los tornillos que permiten montarlos en el conjunto. Tenemos la placa hecha así. Dice que es la unidad del bloque receptor que se encuentra en la placa de soporte, que esto es lo que sostiene el sistema de engranaje. Las segundas placas de chasis, estas contienen los ejes de soporte del sistema de engranaje, espaciadores que separan los dos chasis. En los elementos móviles tenemos lo que es, en el primer punto, el terminal estacionario del tubo del Bourdon. Esto de aquí es lo que da inicio a lo que es el sistema del manómetro. Este de aquí es el que se va a la tubería a medir y a través del bloque receptor. Tenemos el terminal móvil del tubo, que este terminal es sellado por lo general en las dos partes, que es esta parte que está aquí. Está sellado, como podemos apreciar, en la parte de aquí, y más abajito en la imagen vemos que está en la parte de aquí, en esta parte de aquí. ¿Por qué se encuentra sellado? ¿Por qué se encuentra sellado? Es porque en realidad lo que genera es que contienen el pivote, y este de aquí comunica al pivote del movimiento en el brazo del manómetro, que a su vez hace que vayan los engranajes y así las plumillas indiquen lo que es la presión del manómetro en la tubería en que vamos a medir. Tenemos el número 3, que es el pivote de su respectivo pasador, con su respectivo pasador, porque cada uno de los pasadores son estos que están aquí. Esto aquí es lo que permite que este pasador vaya unido a lo que es el pivote, para que el soporte de cada uno de los chasis pueda ir perfectamente, vaya encajando perfectamente y cumpla su función. El número 4 es el puente del pivote o el brazo de palanca del sistema. Esto de aquí es lo que hace que esta palanca seccione este brazo
para que indique lo que es en el puntero, para así poder obtener lo que es la medida de la presión en el tubo a medir. Tenemos también el pasador con sus ejes pivotes en palanca del engranaje, las palancas de engranaje, el eje de la aguja indicada. Esto es en la parte de frente del manómetro, donde está una plaqueta que está indicada, graduada bajo las presiones de PSI o VAR. Y tenemos lo que es el resorte de carga utilizado en el sistema. El resorte de carga utilizado en el sistema es el que se encuentra aquí bajo el engranaje que de una u otra manera lo que nos permite es que el brazo, a la vez que se va ejerciendo la presión en el punto número 2, este brazo se va moviendo, a su vez hace subir lo que es el engranaje y a su vez accionan lo que son las plumillas del manómetro que va indicando la presión en la que se encuentra ese tubo a medir. Vamos a ver lo que son los principios operativos y su diagrama de partes. Bueno, aquí vamos a encontrar 4 manómetros, los cuales son los manómetros de Bourdon, manómetros por membrana, manómetros de cápsulas y manómetros de contactos eléctricos. En cuanto al manómetro tubular, o también llamado manómetro Bourdon, nos dice que este es un manómetro mecánico, bueno, es el que se frecuenta más en una industria. Ya al ser un manómetro mecánico, este no tiende a utilizar energía eléctrica, ya que no es impulsado por un contacto electrónico. En cuanto al principio de funcionamiento de todos los manómetros se basa en la deformación de un elemento sensible en función de la presión. ¿Pueden bajar, por favor? Ya. En cuanto a sus partes, tenemos que, bueno, consiste en una aguja, la cual es el que da el cálculo. Tiene un muelle tubular, tiene un terminal, un tirante, un segmento dentado, un mecanismo y un portamuelle, en donde podemos ver que la presión para calcularla va a ser entrada por este tubo de aquí, por la parte inferior, y lo que va a hacer el tirante es que al momento de existir una presión se va a tender a deformar. Al momento que se deforma o se estira, la aguja va a hacer que calcule la presión. Por otro lado tenemos lo que son los manómetros de membrana. Estos manómetros de membrana poseen lo que es la aguja correspondiente, las bielas, que vienen siendo estas dos, tienen lo que es las bandas superiores, las bridas, que vienen siendo estas dos aquí también, y esta posee una membrana, como su nombre lo indica. La membrana es la que está aquí. Y esa membrana hace que al momento de que exista una presión, esta membrana se va a tender a deformar. Al momento que se deforma, al igual que el manómetro tubular, esta también va a tender a calcular la presión mediante la aguja. Ya. Como vemos, bueno, las membranas son chapas onduladas de forma circular. La ventaja de este sistema reside en que en la elevada fuerza de regulación muy superior al manómetro tubular. Esta nos dice que también tiene una mayor resistencia contra vibraciones y pulsaciones. Ofrece una mayor protección contra las sobrecargas de presión y es aplicable también para la medición de medios agresivos, tales como ya sea en la aplicación de medios viscosos, sucios, cristalizados o medios con alto contenido de partículas en suspensión. Tenemos también los manómetros de cápsulas, en donde se rigen sus partes, donde tenemos una esfera, las mirillas, que vienen siendo esta parte de aquí. Tenemos la aguja, la que calcula la presión. Tenemos la cámara de presión, que esa es la parte importante o fundamental de este manómetro, que viene siendo este de aquí. Entonces es ahí que se da todo el proceso. Al momento que existe una presión, va a tender también a hacer un mecanismo y a dar el cálculo de la presión. Estos manómetros de cápsulas disponen de dos onduladas membranas circulares. La presión actúa sobre la cámara de presión, como lo dijimos anteriormente,
en la cámara de presión en el interior de la cápsula. Y la información indica la presión procedente del proceso. Este tipo de manómetro es idóneo para medios gaseosos y de baja presión. Por último tenemos lo que son los manómetros con contactos eléctricos, que estos manómetros son específicamente utilizados en algunas partes de las industrias, ya que como consisten de un contacto eléctrico, hacen el uso de la energía. Entonces, al momento que se utiliza un manómetro con contacto eléctrico, las aplicaciones pueden ser en diferentes procesos, en donde cuando exista una presión alta, este va a tender a apagar el respectivo procedimiento o proceso para luego dar a verificar las fallas. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el uso del manómetro en las industrias y un ejemplo de aplicación como parte de un sistema operativo. Como ya se ha mencionado antes, el manómetro sirve para lo que son la medición de presiones, sea directa o medición a vacío. Con otras variables de proceso que son función de la misma presión, que pueden medirse muy fácilmente con este tipo de objeto que es el manómetro. Como dije, las aplicaciones comunes de este instrumento las podemos encontrar en lo que son el flujo, las tallas de presión de filtro, las calibraciones del medidor, las pruebas de fuego, el nivel de líquido del tanque. Mientras anteriormente el manómetro era considerado como un instrumento solo de laboratorios, actualmente encontramos que el manómetro es comúnmente utilizado para la medición de presiones que se da desde 600 pulgadas de mercurio hasta lo que son los aspiradores espaciales. Dentro de lo que es el uso industrial del manómetro, está diseñada para grandes usos generales para indicar lo que es la presión de fluidos. Estos que no sean corrosivos a lo que es el bronce, al aire, al agua, al aceite y entre otras. Se utiliza casi en cualquier proceso industrial, como tenemos por ejemplo lo que son los circuitos neumáticos e hidráulicos, los compresores, las turbinas, las centrales eléctricas, compresores, filtros y los reguladores de presión. Dentro de lo que son las aplicaciones de un manómetro, como ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, estas siempre nos sirven para lo que es cuando se necesite lo que es medir una presión. Tenemos aquí algunos ejemplos donde podemos encontrar un manómetro. Tenemos los que son los infladores de neumáticos, para lo que es detectar qué presión tiene la llanta de un carro. Los que son las garrafas de gas, que es para medir la presión del gas dentro de una garrafa. Lo que es la tubería doméstica, que esta nos sirve a medir la presión del agua a la que va, valga la redundancia, el agua hasta nuestras casas. Las calderas para medir la presión dentro de una caldera como medida de seguridad, y las aplicaciones industriales que están para medir la presión de fluidos en procesos de producción, donde conocer la presión es un fluido crítico. Los manómetros son adecuados para los procesos farmacéuticos. Esto viene siendo un ejemplo claro de lo que es parte de un proceso operativo en la función del manómetro, donde dice que sí y siempre cuando se disponga de una membrana fluorescente, como ya se explicó anteriormente, la composición o la constitución de cada manómetro. Los manómetros de membrana dicen que ofrecen dos ventajas. Uno, por un lado, estos instrumentos de presión mecánica funcionan sin líquido de transmisión, que reduce el riesgo de contaminación de cualquier fluido o algo cuando se vaya a hacer lo que es el cálculo de la presión del mismo fluido o gas que se esté haciendo. Y por otro lado, que se ofrece una indicación fiable incluso en situaciones críticas, gracias a su membrana de elevada robustez y protegiéndolas de altas sobrepresiones. En numerosos procesos farmacéuticos se utilizan sistemas de medición con separadores y estos acoplados a manómetros para controlar lo que es la presión del proceso. El siguiente tema que vamos a hablar sería la clasificación de los manómetros. Como tal, tenemos en su clasificación lo que son el tipo Gordon, tipo cápsula, columna líquida y los tipos de diafragma resorte para presiones diferenciales. ¿Qué es un manómetro tipo Gordon? El manómetro tipo Gordon por lo general se usa en fluidos que son muy viscosos y no cristalizantes. Este manómetro se denomina tipo Gordon porque fue creado en el año 1849 por un científico francés de apellido Gordon. Este se basa en un principio de un sensor conocido como un tubo Gordon, que
que se ayuda por el sistema de medidas a través de un tubo aplanado de bronce o acero cerrado en forma de C, en forma de una letra C de 3 cuartos de circunferencia, que sirve para las mediciones de bajas presiones, que están rodeadas de manera en espiral, y este movimiento se transmite mediante un elemento de transmisor y multiplicador que mueve la aguja indicadora de las escalas ya graduadas. Este es el manómetro tipo Gordon que podemos observar. Bueno, el manómetro tipo cápsula es un manómetro muy utilizado, ya que este solo es para fluidos secos y gaseosos, y este ayuda a controlar y regular procesos industriales en los cuales se va a utilizar fluidos de hasta 0 a 2.5 megabares. Este también puede ser monitorizado de planta y corrientes de circuitos eléctricos, y también sirve para medios gaseosos agresivos y también para entornos agresivos. Este es un manómetro tipo cápsula, el cual consta con características de que es altamente seguro hasta presiones de 50 por el valor final de la escala. También tenemos la que es de alta fiabilidad y de larga vida útil, y que también puede ser controlado con lo que es un PLC, por lo que se usa mucho ya en las industrias. El manómetro de columna líquida. Estos son utilizados como manómetros abiertos o manómetros diferenciales. Este tipo de manómetro es uno de los manómetros más sencillos, que son utilizados como dispositivo para medir presiones, donde la altura o carga diferencial del nivel a la que se eleva un fluido dentro de un tubo vertical abierto conectado a un aparato que contiene un líquido es una medida directa de presión en el punto de unión de ambos líquidos, y se utiliza en frecuencia para mostrar el nivel de líquido en tanques o recipientes. Puede utilizarse el mismo principio con indicadores del tubo U, en el cual se conoce la densidad de un líquido, el cual nos va a permitir a conocer la presión a través de su densidad. Como podemos ver en el gráfico, este es un manómetro de columna líquida y en realidad es un manómetro de tipo U. La mayoría de estos manómetros pueden ser utilizados como manómetros abiertos o como manómetros diferenciales, cuando indican la diferencia entre dos presiones diferentes de la atmósfera. El fluido de manómetro que forma la columna líquida en estos indicadores puede ser cualquier líquido que no se mezcle con los fluidos, es decir, que su densidad sea relativamente alta. Para esto podemos utilizar como lo que se utiliza normalmente, que es el mercurio, y para presiones de líquidos de menor densidad como el agua, el alcohol o el queroseno. Otro tipo de manómetro sería el manómetro tipo diafragma o resorte para presiones diferenciales. Estos son en realidad para materiales muy fluidos, materiales con impureza o muy densos. Se utiliza con frecuencia como manómetro diferencial. Según el líquido manométrico utilizado, se adapta fácilmente este instrumento a la medición de diferencias de presiones entre 1 bar a 200 milibares. Cuanto menor sea la densidad para una misma diferencia de presión, mayor será esta. Tenemos también ventajas de este tipo de manómetro, que sería la sencillez de construcción y muy bajo precio, gran presión, es decir, que los errores de medición pueden provenir de errores de escala, de mismos errores en el valor P y de errores en la lectura. También puede haber inconvenientes de que esto sea en la gama relativamente pequeña de presiones de medición.